Zafra que nos descifre cómo va a ser esto del 2011. Lo dejo con él. ¿Se procede de despedida o de bienvenida? Bueno, entendemos nosotros que hasta este momento ustedes seguramente han estado viendo ya una serie de cambios que se han, digamos, implementado ya en la ejecución del gasto del 2011, ¿no? Entiendo que ya han tenido oportunidad de ver el tema del PCA, pues, ¿no? Entiendo que también se ha visto el tema de del compromiso anualizado, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Ya. Y nosotros, pues, para lo que es el año 2011, en materia de tesorería, lo que estamos haciendo es, a partir de la disposición dada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público en la Directiva de Ejecución, en el sentido de que el tema de la programación de los ingresos y gastos va a ser regulado por la Dirección del Tesoro Público, justamente hemos dado inicio a este trabajo, ¿no? Y que con el fin de evitar mayores, digamos, complicaciones, por llamarlo por su nombre de repente, a las entidades con estos cambios que se vienen haciendo, hemos optado, en primer lugar, teniendo en cuenta que la disposición salió a finales del año, ¿no? En segundo lugar, que, digamos, oportunidad también para poder incorporar algún instrumento que nos permita tener una idea mucho más precisa, si se quiere, de los montos que las entidades van a requerir para pagar, ¿no? Entonces, en este momento, las entidades ya tienen asignado un monto para este efecto en el sistema, ¿no? Ya hemos nosotros puesto en el sistema el monto que resultó de la programación, de la mensualización que hicieron las entidades al final del año a la Dirección Nacional de Presupuesto, ¿no? Ustedes saben que normalmente, o todos los años, las entidades a los fines del año hacían una mensualización de sus presupuestos, ¿no? Y en base a esa información, ¿qué cosa era lo que se obtenía? Pregunto. ¿Ah? El PPTM, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y el calendario de pagos, o el calendario de compromisos institucional. Ahora, a partir del 2011, ya no hay calendario de compromisos institucional. Ya ese instrumento se ha dejado sin efecto por parte de la Dirección de Presupuesto Público. Entonces, lo que nosotros vamos a poner digamos, en vigencia, o ya en la práctica está, diríamos así, operando, es el calendario de pagos, simplemente, ¿no? Y que para iniciar el proceso de ejecución o las operaciones de tesorería del año 2011, ¿no? Ese calendario de pagos ya tiene, digamos, un monto, repito. Ese monto se ha obtenido de esa programación que han hecho las entidades al cierre, ¿no? O sea, estamos en este momento, podríamos decir, en un tránsito de una metodología, de una forma, digamos así, de programar la ejecución, a otra que en verdad va a utilizar gran parte de los procedimientos, de las condiciones que se venían dando para este efecto a lo largo de los años anteriores. ¿De acuerdo? Vamos a usar eso mismo prácticamente. No sé si hasta ahí ustedes tengan alguna pregunta. Porque, si me permiten, si hacemos un pequeño paréntesis, antes de continuar con esto, en relación con todo lo que significa la operatividad de la tesorería, llámese, por ejemplo, el tema del devengado, los documentos del devengado, ¿no? El tema de los plazos, ¿no? Para devengar, el tema de los plazos para girar. Ustedes saben que también se han hecho algunas precisiones en las normas, ¿no? Por ejemplo, y luego volvemos al tema de la programación, si me permite, para de repente un poco ahondar más en esa parte. Pero puntualmente, en el tema de las otras operaciones de tesorería, tenemos, por ejemplo, que el último día para girar cheques con cargo al año 2010 es, ¿cuándo? 31 de enero, ¿cierto? 31 de enero. ¿Qué cosa esperaríamos
antes del 31 de enero. Probablemente una disposición para dar tratamiento a casos excepcionales, no necesariamente vinculados a aquellos que me olvidé, que no me cumplió, cosas de ese tipo, ¿no? Probablemente la excepción que demos para pagar, para girar después del 31 de enero, si es que se diera, probablemente estaría circunscrita a, por ejemplo, el tema de que giré un cheque y me equivoqué. En lugar de ponerle Ricardo, le puse Ricardina. ¿No? ¿Cierto? Errar es humano, dijo. ¿No? ¿Ok? Entonces, para ese tipo de cosas probablemente tengamos nosotros que sacar, porque es entendible. Pero siempre tendríamos en consideración que el último día para girar es el 31 de marzo. No. En este caso excepcional, si es que sale la norma. ¿De acuerdo? Yo creo que es pertinente que les comente esto no con el ánimo de generar expectativa, sino porque la norma misma establece que por una resolución se van a dictar algún tipo de excepción. Entonces yo lo único que estoy tratando de hacer es ver qué tipo de excepción es la que estaría dándose de repente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que ustedes llevarían a las entidades? Que si se han cumplido con todas las condiciones legales, que cumplan con pagar, ¿cierto? Que cumplan con pagar. En ese sentido, nosotros en este año 2011 vamos a ser un poquito más rigurosos en el control de la pagaduría, en el control de que las entidades paguen oportunamente. Hemos estado haciendo una evaluación durante el año 2010 y hemos encontrado casos de entidades que se demoran más de 2 o 3 meses para girar, para pagar un cheque, ¿no? Los tienen guardados, no sabemos realmente qué cosas hacen con el cheque guardado, ¿no? Tal vez le tienen mucho cariño, ¿no? Entonces, es que no entendemos por qué no usan el mecanismo de transferencia de repente electrónica, posiblemente sea porque no hayan las claves, pero en todo caso el cheque no se justifica que esté tantos días, tantos meses sin entregarse al proveedor. Entonces, lo que vamos a hacer este año para disminuir eso son dos cosas. Por un lado, vamos a restringir el uso de cheques y por otro lado, posiblemente a febrero o a partir de marzo ya, no más tarde creo, debemos iniciar el proceso de entrega de claves a nivel nacional. O sea, a partir de, si no es febrero o marzo a más tardar, vamos a entregar claves a través de las agencias del Banco de la Nación. ¿Ya? No, todos, nacional, regional y local. Nacional, regional y local. ¿Correcto? Sí, cambio de claves, nuevas claves, en fin, todo eso se va a hacer a través de la red de agencias del Banco de la Nación. El resto del procedimiento va a ser exactamente el mismo, igualito. ¿En qué consiste? En que simplemente registran sus firmas a través de la resolución, ingresan los datos a través del CIAF, se generan las claves, pero en el banco. Esa clave va a venir al MEF y se va a insertar, por decirlo de alguna forma, en los archivos del CIAF. Y luego todo el resto del procedimiento es exactamente igual, ¿no? Entonces, con eso vamos a lograr mayores beneficios para el manejo de la tesorería en general, ¿no? Tanto de las entidades como del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, eso significará entonces de que vamos a ser más rigurosos con la exigencia de evitar girar cheques. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, repito, a partir de esa fecha, ¿no? Después está el tema del plazo también para devengar, ¿no? Las normas que hemos aprobado en el último trimestre han ido en la dirección no solamente de plazos para devengar, sino también de plazos de condiciones para el devengado, ¿no? Entonces hemos establecido un mecanismo para ayudar a que se utilicen correctamente los documentos, ¿no? El documento o el tipo de documento con el tipo de operación y la cadena de gasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estamos trabajando para poder llegar a una versión ya lo más definitiva posible de la tabla de documentos, tipo de operación y cadenas de gasto, que vamos a publicar en internet probablemente la próxima semana,
¿no? En la medida que terminemos de validar esto, en la mañana tengo entendido que el señor Carlos Salazar les ha explicado también algo de esta tabla de validaciones, pero en todo caso, este instrumento lo vamos a colgar en internet para que las entidades puedan hacer uso de él, ¿no? Entonces, estamos hablando, repito, de mejorar la consistencia, la calidad del registro de la información, ayudar a que las entidades realicen el proceso de ejecución del gasto de la manera más consistente y de acuerdo con los requisitos legales, ¿no? Eso es básicamente. El otro tema también que se ha hecho es poner el vínculo del SEACE con el SIAF, que se hace extensivo también para municipios, ¿no? O sea, también los municipios, cuando registren sus contrataciones, el sistema va a validar que estén registradas en el SEACE, ¿no? Que estén registradas en el SEACE. Entonces, básicamente esas son, digamos, las principales, si se quiere, novedades en términos de lo que es la parte de tesorería, ¿no? Básicamente es eso. Estamos también trabajando, una cosa antes que se me vaya, en el hecho de que tratemos de mal utilizar el giro de cheques. Cuando se dieran casos excepcionales de girar cheques, vamos a tratar de poner un límite también, ¿no? O sea, en principio no debería, cuando ya estén todos con sus claves, ya no va a haber cheques, supuestamente, ¿no? Más que para casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, un cheque para cobrar el encargado de caja chica, por ejemplo, ¿no? Y cosas, retenciones de repente, ¿no? Mientras que no establezcamos un procedimiento para el pago de impuestos con SUNAT, todavía seguramente tendremos que girar cheques para eso, y así cosas muy puntuales, ¿no? Pago de AFPs tal vez, cosas de ese tipo, ¿no? Pero, repito, estamos hablando de poner estos límites para evitar que se usen los cheques, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Sí, para toda la fuente de financiamiento. Bueno, hay un caso de una municipalidad, o de repente varias, pero con argumentos, bueno, válidas dentro de ellos, han definido el tiempo de transferencia, pero les ha sobrado fondos en rubros la 09 y la 08, montos muy significativos. Entonces, han estado girando, o sea, prácticamente están ejecutando sin compromiso, sin registrar en CIAF automáticamente porque el banco paga. Este tipo de operaciones, ¿cómo se va a restringir? Por favor, ¿cómo dice que con cheque que no viaja? En el rubro la 08 y la 09 no viaja el cheque al banco vía CIAF, por lo tanto se gira el cheque y presentan al banco y se paga. Bueno, la norma que nosotros estamos trabajando, mire, fíjese, me parece muy importante la pregunta porque nos permite de repente compartir con ustedes un principio que nosotros tratamos de mantener, de aplicar. Para nosotros sería ideal que todo lo que está normado esté en el sistema, ¿no? Pero eso es imposible. Entonces, poco a poco, en la medida que sea factible, ¿no? Nosotros vamos incorporando ciertas validaciones en el SIAF para inducir o para ayudar a que las entidades respeten ciertas condiciones que se requieren para garantizar un adecuado orden en la ejecución del gasto, ¿no? Ustedes saben cuál es la finalidad del gasto público, entonces acá se trata no solamente de atender necesidades sociales, de que las entidades cumplan con sus planes institucionales, de que cumplan con sus metas físicas, etcétera. No solamente se trata de eso, no solamente se trata de garantizar las condiciones desde el punto de vista económico para que las entidades cumplan con atender el servicio, sino también se trata de que el Ministerio de Economía cumpla con su responsabilidad, que es administrar los recursos públicos de una manera, digamos, responsable, valga la redundancia. Responsable para el Ministerio de Economía y Finanzas significa establecer condiciones para que se mantenga el equilibrio y la estabilidad económica, ¿no? Entonces, aquí también hay la preocupación por el cumplimiento de metas fiscales, que no solamente van a permitir, digamos, que un adecuado comportamiento de la economía para el sector público, sino para todo el país, para toda la sociedad. Ese es el rol del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, no se trata de que el Ministerio reparta bien o reparta mal la plata, sino que el dinero tiene que ser utilizado adecuadamente, repito,
para atender las necesidades, pero también en un contexto de equilibrio, un contexto de estabilidad macroeconómica.